de la visibilidad de Dios. Y por cuanto llevas un camino no recto, a veces la gente ya ni se para aquí, amado. ¿Cómo ves? Y eso es por una sola razón. Le temen a que Dios les redarguya. Y piensan que al no asistir a un culto, a una reunión, piensan que así Dios ya no les demanda. Y piensan que así Dios ya no les reclama el pecado. Y se encuentran a las personas huyendo de la presencia de Dios. Es lamentable, pero es verdad. Y así estaba Jonás. Y aún Jonás se echó a dormir. ¿Cuánta gente hoy no está adormecida y estancada en su vida espiritual? Adormecida. Pues sí, sí soy pecador, ¿y qué? ¿Cómo? O sea, ¿entiendes que eres un pecador? Y ya. No, mamá, no estás entendiendo. Si te mueres hoy te vas al infierno. Y la urgencia de Cristo es que te salves, que conozcas a Jesús, porque esa es la vida eterna, que conozcas a Dios y a Jesucristo, al único Hijo de Dios, al que Dios envió para dar vida eterna. No es tan sencillo el problema. Por eso Dios envió una gran tempestad a la vida de Jonás. ¿Cómo está tu vida? ¿La sientes sacudida por las olas? ¿Sientes? Es más, te sientes como si un tren hubiera pasado encima de ti y te hubiera hecho pedazos. Por eso Dios levanta la tempestad en medio de la humanidad, para que entiendan justicia las naciones. Envía huracanes, terremotos, sismos, tornados, cuanta cosa a la tierra, para sacudir a la humanidad y se vuelvan al Dios del cielo. Eso era lo que Jonás estaba recibiendo de parte de Dios. Una gran tempestad. Jonás, ¿qué estás haciendo? Y lo estaba sacudiendo. Aún el mismo patrón va y le dice: dormilón, levántate. Y a viva voz y a toda voz te digo una cosa: Dios te está diciendo, levántate. Tú que duermes, tú que estás dormido en lo espiritual, que estás acomodado en una religión, levántate y te alumbrará Cristo. Amado hermano, levántate y busca a Dios para que seas luminar de esta tierra. No sea que te fosilices y te perpetres en una congregación. Era el llamado que Dios le estaba dando a Jonás: levántate, dormilón. Por eso Dios, en su infinita misericordia, y quiero aclararte algo, Dios no es un Dios condenatorio absoluto, un rey tirano que solamente emite juicios. Dios pone todos los medios, y si aún es posible, juicios, para que el hombre se arrepienta, para que el hombre en verdad conozca a Dios. No es un Dios tirano, no, sino por la pura misericordia a Nínive y a Jonás, Dios estaba enviando esa tempestad. Y finalmente dieron con quién era el que estaba provocando el problema, y dieron que era Jonás. Pues ¿quién eres tú, hombre? No, pues es que temo a Jehová, al Dios del cielo y la tierra. Y decidieron una cosa: échenme mar. Y se les va a aquietar, y se va a aquietar el problema que tienen encima. Y sí, evidentemente, aventaron a Jonás al mar. Veamos el versículo 10 y 11. Del 10 al 12 vamos a leerlo. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que oía de la presencia de Jehová. Fíjate nada más. O sea, mejor los inconversos, el pagano, discernió algo. Este está huyendo de Dios. Fíjate nada más cómo es el espíritu. Les estaba revelando una cosa: Él es el problema de este barco.
Yo pregunto, ¿cuál es el problema de tu casa? ¿Cuál es el problema de tu casa? De tu familia, de tus hijos, de tu matrimonio. ¿Quién es el problema? ¿Quién es el problema? Ahí entendían, pues es Jonás. Es hebreo, viene huyendo de la presencia de Dios. Pero en el contorno de tu vida, ¿quién es el problema? El problema por el cual no te salvas, o el problema por el cual Dios no te redime, ¿de quién es el problema? ¿Es Dios el problema? ¿O eres tú? Dice la Biblia que su mano no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. El que tu vida siga igual, entiendo que el problema eres tú. O podremos culpar a Dios y tú ser inocente. Pobrecito, pobrecita de ti. ¿Cuánto mal has recibido de la tierra? Mereces que Dios descienda y te salve. ¿Podremos decir eso, hermano? ¿O será que tenemos que buscar la misericordia de Dios para que venga y nos salve? Venga y te redima. Venga y extienda su favor. Aquí se identificó plenamente quién era el problema. Y Dios no era más que poniendo los medios para rescatar y hacer entrar en razón a Jonás. No de balde son las coincidencias de Dios, las necesidades, las angustias, los terrores, los insomnios. Una sola cosa te está diciendo Dios: búscame, viviréis. ¿Cuánta gente hoy se queda sin sueño en las noches? Y no pueden dormir, se les va el sueño. Una sola cosa te está diciendo Dios: búscame y me vas a encontrar. Las necesidades, las angustias, los temores. Hay personas que le temen a la muerte. Tengo miedo de morir. Tengo miedo a la muerte. Tengo miedo de salir a la calle. Tengo miedo de ir aquí. Tengo miedo de esto. Tengo miedo del otro. Tengo miedo. Esos temores y esos miedos no son sino los destellos de la tempestad de Dios en la vida de alguien para hacerle volver. Porque si conocieras a Dios, conocerías la paz y el gozo de Jesús. Jesús da paz no como el mundo la da, da verdadera paz. Paz verdadera. Entonces, Dios se manifestó de esta manera a Jonás. ¿Pero qué? ¿Dios es un Dios cruel y tirano? No, porque Dios le había dicho a Jonás: ve a Nínive y pregona. Punto. Pero Jonás, berrinchudo y rebelde, ahora no hago la voluntad de Dios, y se va por otro camino. ¿Qué hace Dios? Empieza a enviar la tempestad y lo alientan. ¿Fue Dios un Dios no provisor y un Dios tirano y cruel? Envió un gran pez desde la Escritura para que atrapara a Jonás y fue mantenido en el vientre del gran pez. ¿Se murió ahí Jonás? ¿Quién puede hacer algo de esa magnitud y sobrenatural y que mantuviera la vida de Jonás para cumplir el propósito de Dios en la vida de Jonás? Solo Dios. Tú no estás en esta tierra sin propósito, hermano. Grábatelo bien. Pero en la dureza del corazón del ser humano, Dios tiene que enviar cosas para que se cumpla ese propósito. Y si hoy día en tu vida no se ha cumplido, es por tu terquedad, es por tu necedad, es por tu desvío y es por tu pecado. Fue lo mismo que le pasó a Jonás. ¿Cuántos hoy los varones, muchos,
Están acobardados y escondidos entre las filas, porque no se arrepienten al Dios vivo y verdadero, porque no obedecen a la voz del Dios del cielo, ni obedecen al llamado como se lo hizo Dios a Jonás. ¿Cuántos varones acobardados y escondidos detrás de una silla están escondidos porque no se quieren humillar ante Dios para clamarle el perdón por sus pecados? ¿Cuántos varones están hoy escondidos? Y qué lamentable es que a veces te encuentras más Déboras, que son valientes, entronas y fieles y firmes, encontrarte Gedeones, Barás, Jonás, Sansones, varones valientes delante de Dios. Y con todo respeto te lo digo, pero a veces los varones pueden llegar aún incluso a estar detrás de la falda de su mujer. Qué triste es que no obedezcas a la voz de Dios y tenga Dios que enviarte una gran tempestad y un gran pez para sacudirte bien, como a trigo, como lo hizo con Pedro, para decirte: vuélvete a mi reino, búscame, viviréis. Y esto fue lo que hizo Dios con Jonás. Fue amoroso Dios con Jonás, fue muy paciente. Vamos a verlo. Versículo 1 del capítulo 2 de Jonás. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y ve el versículo 17 del capítulo 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Quién estaba ahí detrás de todo eso? Era Dios. Yo no sé por qué a veces las personas se preguntan: ¿por qué a mí? ¿Por qué de esto? ¿Por qué sufro? ¿Por qué tantas cosas? Aquí había un propósito detrás de todo esto. Y era que Jonás cumpliera el mensaje que Dios tenía para Nínive. Y dice la Escritura que Dios tenía preparado un gran pez. Y ahí estuvo Jonás. Y ahí fue humillado Jonás. Y fue tratado su corazón endurecido. Cuando las personas no de balde se endurecen contra Dios, es porque el corazón no ha sido quebrantado y humillado delante de Dios. Y así estaba Jonás. Durito Jonásito, ¿verdad? Estaba dormilante, ya se había ido de viaje, se echó unas vacaciones. Dijo: así me la llevo más relax. ¿Qué tengo que ir a hacer yo a una ciudad pagana? Pues imagínate, un judío no podía ver a un pagano idólatra. ¿Cómo Dios me pide que entre a una ciudad impía? Y ahí Jonás dijo: mejor me voy. Quizás Dios esté equivocado en el llamado que me está haciendo. A lo mejor Dios se equivocó, me voy a tomar unas vacaciones. Y entonces, pues bueno, a ver si Dios recapacita de su mentalidad. Sabio en su propia opinión Jonás. Pero entonces Dios envió un gran pez. Y ahí trató con la vida de Jonás. ¿Cierto o no? Y amado, ¿cuántos no podemos dar testimonio de esto? Dios nos metió en un gran pez y nos sacudió un buen de veces para que tocáramos el piso y decir: Señor, ya aprendí. Creo que sea Dios en los cielos. Amén. O sea, Dios no estaba jugando con Jonás. Y tampoco va a jugar contigo. Pero no seas Jonás. Jonásito, ya fue bastante. Tiempo ha que Dios te ha estado buscando y llamando y llamando. Y sigues igual. No puede ser. Dice el versículo 1 del capítulo 2.
Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y antes de entrar a la oración de Jonás, quiero resaltarte un aspecto importantísimo. Si te vas a convertir a Dios y te vas a volver en pos de Él, vuélvete al Dios de Jonás, no al mensajero. Y no al mensaje del mensajero. Conviértete al Dios de Jonás. Jonás estaba implorando el favor de Dios. No te conviertas al mensajero de Dios. ¿Y qué me refiero con esto? No por la experiencia, es más bien por la experiencia. Me ha tocado ver incluso personas de las cuales su confianza no está en Dios. Aparentaban estar confiando en Dios, pero muchas de las veces la confianza se pone en el mensaje elocuente de algún mensajero, en el ministerio de una persona, en el gran éxito de un gran pastor y ministro de esta tierra. Y se pone la confianza en el eslogan, en el título de tal o dicha agrupación. Se pone la confianza en un ministro, porque es poderoso en Dios, porque habla como Pablo. Y tú te puedes convertir a la predicación de Pablo, pero no al Dios de Pablo. Tú te puedes convertir a la predicación de Pedro, como en aquel entonces en el libro de Hechos, se convirtieron 3,000 a su solo mensaje. Pero tú te puedes convertir al mensaje de Pedro y no al Dios del cielo. ¿Y esto por qué mencionarlo aprovechando leyendo el libro de Jonás? Porque mira, cuando aquel ministro o aquel ministerio se cae, ¿dónde quedó tu cristianismo? Tu cristianismo se cae porque cayó el otro, porque mi amiguita no quiso seguir, porque mi amiguita dejó a Cristo. Entonces tu cristianismo se desmorona hecho pedazos. ¿En quién está tu confianza? No, pues si a él le pasó, ¿qué no me espera a mí? Si él cayó en semejante cosa, ¿qué me espera a mí, cristiano? Mi amigo, él murió por ti, o Jesús en la cruz. ¿Tus ojos en quién están puestos? ¿En un ministerio? ¿En un servicio? ¿En un diácono? ¿En un pastor? ¿En el mensaje de alguien elocuente? ¿En el ministerio de alguien? Y si ese alguien cae, tú te caes. ¿En quién está tu confianza? ¿En Jesús o en el hombre? En Jesús, que es el Todopoderoso, que arrebató todas las huestes de esta tierra y traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios. ¿Están tus ojos puestos en esa diestra? ¿O tus ojos están puestos en la gente de esta tierra? ¿En quién? Y es ahí donde tú debes aprender. Bueno, pues él le ha dado la vuelta a Cristo. Él a lo mejor ya claudicó, él a lo mejor se atoró, él a lo mejor cayó. Me va a dar más miedo para entonces yo agarrarme más de los pies de Jesús. Pues mi amado, nos decíamos, con permiso yo voy a seguir a mi Jesús. No, mi hermanita, yo también me voy. Por favor, ¿en quién está tu confianza? ¿En quién está fundada? ¿En el Dios de Jonás? ¿O en el mensaje poderoso que dio Jonás, que a la predicación de Jonás se convirtió toda la ciudad? Desde el rey hasta los animales pusieron en ayuno. Impresionante. El rey mandó y decretó: pongan a los animales a que ayunen, para que el Dios del cielo tenga misericordia de nosotros. ¿Tú te convertiste, amado hermano, a ese Dios o al Dios de tus hermanos? ¿Te convertiste a Dios o al Dios de tu amiguita, de tu hermanito, de tu pastor? ¿A qué Dios te convertiste? ¿Cuánta gente hoy comete el error de decir: sana doctrina verdadera, y se convierten a ella? Pero cuando viene el tiempo de la prueba, caen.
cuando uno es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero el que es nacido de la carne, carne es. ¿Tus ojos en quién están puestos? ¿En los ministerios? ¿En los servicios? ¿En una persona? ¿En tu hermano? Muy probablemente no has vivido ni lo que vivió Isaías, Jeremías o Ezequiel. Hubo un profeta hasta el que lo metieron en un cielo, ahí en la podredumbre de una cisterna, y negó a Dios. No, porque estaba firme en su fe, porque creía en el Dios vivo que estaba arriba en los cielos, porque su corazón estaba fundado en Cristo. Oh, pues mira, imagínate ahí en el cielo todo amargado. No, pues el pueblo de Israel ni me pela, todos apostataron, nadie quiere conmigo, nadie me hace caso. El profeta estaba firme ahí, aunque estaba en el cielo profundo. Él sí estaba firme en Dios. Porque hoy resulta que se tambalea y son movidos los fundamentos de la iglesia, entonces tu fe decae, te desinflas, ya no quieres echarle ganas. Mi amado, tus ojos en quiénes están puestos. ¿En un hombre de papel, de carne y hueso? ¿O en el poderoso Jesús, que te dijo, he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo? No te dejes arrastrar por el engaño del diablo y de Satanás, que son diseños perfectos para arrastrar, si fuese posible, aún a los mismos escogidos. Amén. Así que mejor, si le vas a creer a alguien, créele al Dios de Jonás, porque además él tenía el control del pez, él tenía el control de la tempestad. Así que si te estás tambaleando porque la tierra se está moviendo, amado, entonces ¿para qué cantamos ese cántico que dice, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar? Si ya tu pobre vida apenas se infla, apenas, hermano, apenas pasé esa puerta. No, amado, es que mi fuerza no es el hombre, mi fuerza es Jesús, mi aliento es Cristo. ¿Qué estábamos cantando? Mi rema, mi aliento, mi profeta, mi pastor, mi ruego, mi súplica, mi oración. Pues que se note que Jesús es tu todo. Amén. Entonces Jonás no estaba ya vacilando y dijo, creo que tengo que implorar el favor de Dios. Ya después de la sacudida que Dios le había dado, entendí una cosa: tengo que orar al Dios del cielo. Vamos a leer la oración de Jonás, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Dice el versículo 4. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré su santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, ¿me acordé de quién? Acuérdate de Jehová. Acuérdate de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Allá en lo más profundo donde estaba Jonás. Y muy seguramente por el engaño que traía Jonás, él pensó que esperaría que pudiera llegar al templo de Jerusalén.
Pero llegó un momento en donde el agua le llegó hasta el cuello a Jonás. Ahí dice que su alma estaba rodeada de aguas. Allá en lo profundo del monte, por allá estaba Jonás. Y desde ahí clamó al Dios del cielo. ¿Y su oración dónde fue escuchada? En el santo templo de Dios. ¿Así te sientes tú, amado? ¿Te sientes como Jonás? Desesperado por una situación inconmovible. Jonás estaba en una situación peor que esta y clamó. Y él entendía una cosa: mi oración llegó hasta ti, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿Quién puede ser tu esperanza? ¿Quién puede ser tu salvación? ¿Quién puede ser tu rescate a la vida a la cual has llevado? Es Jesús. Fue al mismo el que clamó Jonás. Estaba necesitado en gran manera. Jonás estaba agobiado, estaba angustiado, estaba enternecido ya. Jonás ya no se echó a dormir en la boca del pez. Estaba bien despiertito. Ya estaba bastante consciente de lo que estaba pasando. Ya no estaba adormecido. Ahora le estaba clamando al Dios del cielo: Señor, sácame de aquí. Y a lo mejor si tú estás dormido, con la ayuda de Dios le vamos a pedir: Señor, mete a cada uno en una tempestad y en la boca del pez, Señor, para que de ahí lo saques y de ahí clame. No dicen amén, ¿verdad? Señor, pues mételos en la boca y en el vientre del gran pez, para que de ahí clamen al Dios del cielo y así muera el hombre y vivas tú en la vida de cada uno, Señor. Aleluya. Es el Dios de Jonás el que quiero que conozcas. Es al Dios de Jonás el que tú te debes volver con todo el alma. Y si no lo has hecho, pídele: Señor, no me dejes que el agua me llegue a los tobillos. Hazme caso cuando el agua me llegue al cuello, Señor, para que cuando me esté ahogando, entonces aprenda a clamarte. Pues es que ¿cómo busco a Dios? ¿Cómo le hago para leer? ¿Cómo le hago para orar? Amado, Jonás creo que aprendió muy bien la lección y fue un discipulado precioso que recibió de parte de Dios, que en medio del estómago del pez empezó a clamarle a Dios. Porque imagínate la angustia, verse vivo dentro de la prueba. Estaba vivo, no estaba muerto. Por eso hoy la gente prefiere una puerta falsa al suicidio, porque se ven en medio de las grandes pruebas y tribulación. Prefiero morirme, prefiero quitarme la vida. Pero Jonás prefirió una cosa: quiero clamar a Dios del cielo, y me puede sacar el alma, mi vida, de la sepultura. ¿Quién te puede librar, hermano? ¿Yo? No, igual yo mañana me muero. Pero Jesús no muere. Jesús está vivo. Jesús es eterno. Jesús todopoderoso. Y finalmente Dios purificó el corazón de Jonás, amado. Le quitó la idea de que solamente en el templo Dios lo iba a escuchar. ¿Sabe dónde lo escuchó Dios? En el vientre del gran pez. Ahí fue donde Dios lo fue a escuchar a Jonás. Y Jonás aprendió una cosa: Dios está en todo lugar, no me puedo esconder ni puedo huir de su presencia. ¿Qué hizo Jonás? Vamos ahí mismo. Capítulo 3. Bueno, ve el versículo 1 para que veas que una vez más ratifica el llamado de Dios a Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Qué Dios tan fiel, amado. Ahí estaba volviendo Dios a ratificar su mensaje. Una vez más, Jonás, ve a donde te mandé, a Nínive. Y ve el versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo
proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, fuertemente, y conviértase cada uno ¿de qué? De su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Dice el 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. El versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Se cumplió el propósito de Dios? Aleluya. Vio el corazón contrito y humillado del pueblo de Nínive, y Dios se arrepintió de hacerles daño alguno. Dios, al ver esta conversión al Dios del cielo, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino. ¿Qué espera Jesús de tu vida? Que te conviertas a Él con toda el alma, que te despiertes del adormilamiento que traes, que te despiertes del almohadazo espiritual que traes, y que te vuelvas y te conviertas al Dios del cielo, al Dios de Jonás, el cual le fue predicado a Nínive. Y amado, para vergüenza tuya, mejor esta nación impía se convirtió que tú, que conoces a Dios, que conoces mensajes, que conoces la sana doctrina. Porque si bien es cierto, te tocó mejor tiempo que el antiguo. Después de la dispensación y venida la gracia, entra Cristo para abrirnos un mejor camino de salvación, que es la vida eterna en Cristo Jesús, a todo aquel que cree en Jesús, amado. Pero vuélvase de su mal camino y conviértase a Jehová, el cual será amplio en perdonar y tendrá de ti misericordia. No puedes más seguir así resistiendo el llamado de Dios a tu vida. Es el mismo llamado que Dios le hizo a los ninivitas. Y que en vez de que endurezcas tu corazón, te vuelvas al Dios del cielo, te humilles y puedas orar como lo oró Jonás. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿Cómo te sientes hoy, amado? Si eres honesto, pudieras decir: me siento muerto. Mi rostro despide mortandad. ¿Qué esperas que no le clamas a Dios? ¿Qué esperas que no te humilles delante de Jesús? Tal como lo hizo un rey pagano. Pusieron a los animales, a las bestias a ayunar. ¿Por qué no te echas un ayunito por tu propia alma? Abstenerte de alimentos para que Dios alumbre en tu vida, en tu alma. ¿Por qué no buscar a Dios del cielo con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el corazón? Que le pongas un alto a la disipación mundana que traes. Estás distraído con el mundo y tú lo sabes. El Dios del cielo se manifestó a Nínive para arrepentimiento y vida eterna. ¿Qué fue lo que le molestó a Jonás? Porque dice la escritura que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás se puso enojado cuando vio el resultado del mensaje que Dios le había mandado dar. Se había puesto molesto Jonás.
Jonás lo que estaba esperando, amado, era que empezara a caer fuego y azufre del cielo y fuese destruida Nínive, porque para eso había sido llevado el mensaje. Y era lo que Jonás estaba esperando. Pero vemos que Jonás empezó a molestar con Dios y Dios le muestra el por qué. Ve el versículo 1 del capítulo 4 del libro de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó del Señor. No quería que Dios tuviera misericordia de Nínive. Hazme tú el favor. Jonás estaba enfadado con Dios porque Dios no destruyó a Nínive. Señor, pues si me mandaste a decir un mensaje de juicio y no los destruyes. Ve el versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios. ¿Cómo es Dios, amado? Clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Eso era lo que le gustaba a Jonás. ¿Por qué les tienes piedad? Debiste haber abierto el cielo y dejar caer azufre y fuego contra ellos, y haberlos consumido en tu misma presencia. Pero Jonás sabía perfectamente que Dios era un Dios clemente, tardo para enojarse, misericordioso, y que al ver que ellos se habían arrepentido, ya no hizo el mal que